del ser humano. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Vescable. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como mencionas, hoy en día el teletrabajo se ha convertido en todo un reto para las personas que estamos realizando las labores en casa, ya que antes, por ejemplo, los niños de algún modo eran encomendados a la escuela para que ellos velen por la asistencia y porque los niños presten atención a las clases. Hoy en día los adultos, además de ocuparse de sus actividades laborales, deben de algún modo estar pendientes de que sus hijos estén conectados, de que no se distraigan, de que cumplan las tareas, ¿no? Además de cuidar los elementos distractores, tanto para ellos como para los niños que están asistiendo a clases. Si bien al inicio muchas personas de algún modo tomaron bien el hecho de trabajar desde casa porque íbamos a evitar el tráfico de llegar a las empresas o a los centros laborales, con el tiempo nos dimos cuenta que puede llegar a ser muy estresante. Ciertamente las empresas cuidan aspectos muy importantes que pueden ser las condiciones, por ejemplo, de iluminación, condiciones de ventilación. La vista se satura mucho de estar permanentemente en la computadora. Además que a veces tenemos la costumbre de simplemente tomar una silla, una mesa e instalarnos. Pero si no cuidamos que sea una silla que se adecue, podemos terminar con contracturas que definitivamente van a sumar al estrés que ya estamos viviendo hoy en día. ¿Y usted ha Entonces, visto de repente una mayor situación en sus pacientes o en colegas suyos que quizá le comentaron que hay una demanda de mayor atención de personas porque se sienten estresadas, deprimidas, ansiosas con esto de la tecnología? definitivamente, esta nueva realidad ha traído, bueno, tanto el hecho de presentar síntomas como síntomas ansiosos o estrés en personas que lo han tenido siempre, porque creo que es algo inherente al ser humano, pero que siempre es de acuerdo a ciertas circunstancias excepcionales. Sin embargo, ya cuando la ansiedad y el estrés empiezan a volverse algo permanente, puede llegar a ser muy nocivo para la salud. Y son justamente estos cuadros los que más se están viendo. El hecho de trabajar desde casa, pero también hacer al ser humano un ser social, el privarse del contacto con otras personas es algo que genera pues una sobrecarga, ya que no estamos haciendo esta catarsis comunicándonos con los demás. Podemos, claro, tener reuniones por Zoom, pero no es lo mismo Pero no que es igual. Honestamente, no es igual. Yo tenía algunas reuniones por Zoom o por grupos de WhatsApp, videollamada, y no es igual, honestamente. Pero la vida social que también se tuvo que digitalizar no se compara con el estrés que sí genera el teletrabajo, el trabajo remoto. Y en el caso, por ejemplo, de unos principales daños que en su momento leí y quería que usted también me aclare y me confirme o me desmienta, el insomnio. ¿Puede ser producido por el teletrabajo, por el trabajo remoto? Definitivamente sí, y también está producido directamente por el estrés. Hay muchas personas que lo que hacen es a veces llegar hasta sus dormitorios con la laptop y seguir trabajando o estar en redes sociales. Qué terrible. Yo siempre digo que por favor no hagan esto, es importante, bueno, todo está concatenado. De hecho, para un buen descanso es importante no ingerir alimentos 3 horas antes de irse a la cama, evitar cafeínas, azúcares, bebidas gaseosas. Además, será bueno después del trabajo realizar caminatas, evitar quedarnos con esa sobrecarga de energía. Podemos de repente escuchar música clásica, entrenarnos en ejercicios de respiración, pero sí cuidar que no estemos con el celular en la cama, porque todas esas impresiones, tanto auditivas como visuales, no van a hacer que nuestra mente inicie el periodo de reposo que debe iniciarse con cierta antelación a poder quedarnos dormidos, ¿no? Entonces llegamos al círculo vicioso de que si no dormimos bien, estamos estresados, al estar estresados ya no podemos dormir bien, entonces romper ese círculo se vuelve todo un reto, ¿no? Ya, ¿y cómo poder lidiar con eso? ¿Qué consejo nos puede dar, doctora? Porque en cierto modo uno está acostumbrado que lo primero que tiene que hacer al despertarse ni siquiera es dar gracias a Dios o ni siquiera lavarse los dientes. Lo primero que hace al despertarse es agarrar el celular. Y lo último que hace al finalizar el día, ya para que cierre los ojos y duerma, también es agarrar el celular. Estamos en esta situación tecnológica que el equipo móvil o el internet nos tiene como atrapados. ¿Cómo lidiar con eso para tener un mejor descanso?
Bueno, definitivamente algo que también se debe evitar del uso excesivo ahora de los teléfonos móviles y de las redes sociales, que si bien son positivos y también se han vuelto necesarios, podrían a la larga derivar en adicción al uso de estos equipos, ¿no? Entonces, como te comentaba, la ventaja que tiene el adulto es que de todos modos sabe lidiar con ese estrés, y algo que no se nos ha entrenado mucho es hacer introspección. Nosotros muchas veces estamos frustrados o molestos y lo que hacemos es molestarnos más con nosotros mismos por sentirnos así. Pero yo creo que es importante que aprendamos, y ahora que hay cierto tiempo para hacerlo, a evaluar nuestras emociones, preguntarnos por qué nos sentimos de cierto modo. Por supuesto, la respuesta en mayor parte va a ser por la pandemia y por el miedo que nos genera enfermar o que enfermen nuestros seres queridos. Pero creo que es importante también dialogar con nosotros de que nos encarguemos de aquello que está en nuestras manos, que es cumplir con los protocolos de seguridad y cuidarnos, pero no es bueno estar pensando todo el tiempo en esto, porque más allá de no ser útil, es nocivo para el organismo. El Ya, cortisol. y cómo lidiar emocionalmente, doctora? Si bien es cierto, ya hemos terminado el año escolar, nuestros hijos ya no están con la computadora o con el WhatsApp mandando las tareas, los retos de cada día al profesor o a la profesora. Sin embargo, los adultos seguimos con el trabajo remoto, aquellos que aplican esa modalidad de trabajo. ¿Cómo seguir lidiando ahora con el chico que ya no está en clases y que quiere mayor atención, que quiere jugar, que no puede salir porque justamente estamos en un tema de prevención de una segunda ola? ¿Cómo lidiar con mi estrés, mi carga laboral desde mi casa, desde mi habitación o mi sala, y al mismo tiempo tener que compartir tiempo con mis hijos? Sí, y sobre todo ahora creo que se hace una necesidad imperante ponernos en el lugar de esos chicos, porque nosotros nunca hubiéramos imaginado un año escolar en el cual los recreos fueran sin estar jugando con nuestros amigos. De hecho, hubiera sido como un castigo impuesto por un profesor que ese día no jueguen. Ahora, los chicos han estado todo el año forzándose, estresados, y sobre todo porque los niños no tienen capacidad de introspección. Ellos se estresan y punto. No analizan por qué se sienten mal y pueden llegar incluso a depresión infantil, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que ellos no están en este momento desarrollando sus habilidades sociales, que son tan importantes a esa edad. Su autoimagen se constituye en la escuela perteneciendo a grupos, haciendo lazos, mejores amigos, en base a lo que los demás le retroalimentan de su imagen o de su forma de ser. Ahora, con esta comunicación plana, ellos puede ser que empiecen incluso a generar identidades en las cuales se sientan más cómodos, porque son identidades detrás de una pantalla. Y algún niño que fuera tímido y que debía enfrentarse en la escuela a dar una exposición frente a sus compañeros y así ir superando estas barreras de la personalidad, ya no lo hacen. Entonces puede ser que luego ya no sepan enfrentarse a la realidad. Los adultos en todo momento debemos estar atentos a esto, atentos a que si bien van a usar la tecnología, traten también de equilibrarlo con la vida real. A ver, muchos padres siempre dicen, el tráfico me quitaba tiempo con mis niños, ¿no? O mi hijo adolescente está mucho con sus amigos y no puedo hablar con él. Ahora tienen el tiempo de hacer esto. Pueden supervisar lo que sus hijos ven en la televisión. Pueden sentarse a ver documentales con ellos. Pueden conversar de temas que antes de repente, como los temas sexuales, era difícil tocarlos, llegaban tarde y decían, no, tengo muy poco tiempo para hablar de eso y como es extenso, mejor otro día. Ahora tienen todo el tiempo del mundo, y no olvidemos que la familia debe ser el núcleo que le dé apoyo a estos chicos, que cuando sean adultos van a volver a ese núcleo cuando fuera todo esté mal, siempre y cuando hayamos generado en ellos estos lazos, ¿no? Que tengan un arraigo, porque hoy en día sabemos que la sociedad, como no tiene un arraigo a su familia, muchas veces caen en conductas antisociales. Así que este es el momento de afianzar estos lazos y ver la pandemia que escapa de nuestras manos, por supuesto, y nadie lo hubiera deseado. Pero hay que ver ciertas oportunidades, ¿no? Que son afianzar lazos, generar adaptabilidad, ¿no? Capacidad de ser flexibles, de adaptarnos a la Ya, nueva realidad, y también la resiliencia, que es muy importante, ¿no? Y enseñarlo a perfecto. nuestros hijos también. Claro, perfecto. Ahora, doctora, volviendo al tema del trabajador, ya saliendo, regresando de su ámbito familiar con los hijos, la relación con los hijos o con el esposo o la esposa. Algunas pautas para terminar con la entrevista, algunas pautas para poder superar el estrés
superar la ansiedad que nos genera la tecnología con el teletrabajo o el trabajo remoto? Bueno, con el teletrabajo, como mencioné, es importante, además de aspectos como la iluminación, la ventilación y evitar distractores, también cuidar la vista, ¿no? Puede ser unos lentes antirreflex, porque toda esa saturación visual conlleva a un estado de ánimo irritable, definitivamente. Hacerse horarios, intentar utilizar energía física terminando el trabajo, ya sea dar unas vueltas al parque o del modo que las personas puedan hacerlo, pero sí es importante utilizar la energía, incluso con ejercicios suaves como de relajación y respiración. Y bueno, sobre todo, intentar que el dormitorio sea un lugar de descanso y no un lugar de trabajo, ¿no? Para eso es bueno reestructurar los hábitos y marcarse horarios, definitivamente. Además, quitar el uso de cafeína por la noche para así lograr un mayor descanso. Bien, doctora Latínez, muchas gracias por la comunicación y el contacto que nos alcanza a través de Vescable con estas importantes recomendaciones para poder mejorar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y nos vemos en otra oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Sin duda alguna podremos contar con su presencia nuevamente. Ha sido Laura Latínez, quien es una psicóloga clínica y